Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos nosotros reflexionando estos dos últimos capítulos. Digamos, últimos capítulos me refiero de esta sección 24 y 25 en que termina esta propuesta. Después ya tendremos pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, peala ñande yara y cuame añandeja, peala ñande yara o huerú añande. Eso sería entonces cuando me refiero y estoy diciendo los últimos dos capítulos, 24 y 25, que nos invita principalmente a mirar lo que significa el fin del mundo, que no tenemos que confundir diciendo que se va a caer todo el mundo, que las estrellas. Esos son géneros literarios, es una forma de decir. Anío y coñende y la estilo protestante, tenemos que saber de dónde viene y qué es lo que significa. Vamos un poquitito más allá, a una explicación que viene de la tradición, porque la tradición quiere decir transmisión. Y es justamente eso lo que ellos no admiten, ¿verdad? Al decir sola escritura, ellos toman, miran, leen y leen así como está, ¿verdad? Pero nada luego se puede leer así como está, ¿verdad? Siempre hay que interpretar. Ustedes saben que desde la semiótica, todo lo que es lenguaje necesita ser interpretado. Entonces, por eso que hay que estar muy atentos a eso, porque recuerden que son las ideas las que después entonces van formando nuestra mente, nuestra cabecita. Y si uno ya tiene esta idea desde el inicio, evidentemente que después sus conclusiones serán conclusiones falsas, erróneas. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Y después, cuando comienzan las conclusiones erróneas, falsas, comienzan los fanatismos, cuando queremos salvar o cuando queremos defender ciertas ideas que al final de cuentas son erróneas, ¿verdad? Entonces, estos detalles nosotros tenemos que entender. Allá guaperas, allá hendú, allá estudiar, allá leer. Eso es lo que necesitamos.
el aspecto religioso no quiere decir un sentimiento simplemente, ¿verdad?, del corazón, de lo que me sale de ahí. No, uno tiene que dar razón de la propia fe, dice San Pedro. Dar razón de la propia fe significa que nosotros tenemos que explicar el por qué creemos y en qué creemos. Y por eso es una theologos, teología. Teología en realidad es una filosofía, solamente que aquí nosotros estamos haciendo no desde la razón humana, sino que la teología hace desde la propuesta que es la revelación de Dios, ¿entienden? Entonces esa es la diferencia, pero la teología por eso siempre se basa y necesita la filosofía. La filosofía es la base, a pesar de que después, como decían los antiguos, ¿verdad? Anchilla quiere decir la sierva. Entonces, la esclava de las teólogos, ¿verdad? O sea, de la teología. Nosotros, si entendemos este aspecto, quiere decir, eguapú e calculá, estudiar, leer, entender, y ahí vas a entender el mensaje, porque el mensaje es lo esencial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que vivir? Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo me preocupe muchísimo, ¿verdad? Y entonces hay muchos, incluso que a través de WhatsApp, etcétera, pasan ciertas cosas, estas famosas cadenas, o si no, otras cosas más, ¿verdad? Su preocupación es eso, ¿verdad? Su preocupación. O por ejemplo, que te dice que sí o sí que no se puede tocar la Eucaristía solo en la boca, porque es una cosa súper sagrada. Sí, está muy bien, estamos de acuerdo. Pero, atención, algunos se preocupan solamente en el cómo uno tiene que recibir esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que le preocupa. Sale afuera. Ahí hay mendigos, hay personas harapientas, hay necesidades y me interesa ahí. De eso ni no nos damos cuenta. Pero sí nos preocupamos de cosas entonces que no son lo esencial, ¿verdad?, de la vida cristiana. O si no, nos preocupamos de esas cosas, pero nos vamos a nuestras casas y, como suelen decir algunos, es un infierno ahí la gente. No, vamos a comenzar con las cosas bien concretas. Dios nos llama a una conversión, pero desde adentro, entendiendo el mensaje. ¿Se dan cuenta entonces que son muy importantes los elementos, los valores que se van transmitiendo, lo que nosotros vamos entendiendo? Por eso estamos hablando de una theologos, es decir, tenemos que estructurar, tenemos que saber. De ahí después vendrá lo que se llama la doctrina. Porque ustedes saben que Jesús no vino a traer una doctrina, ¿verdad? Él no trajo doctrina de su evangelio, sino que Jesús lo que trajo es el evangelio. Vino a predicarnos, a traernos un modo de vida. Y ese modo de vida significa para nosotros un compromiso, una acción, un cambio que se tiene que ver entonces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra forma de ser. Es, entre comillas, mucho más sencillo, pero sin embargo mucho más difícil. Porque el cambio y la vida es lo que nosotros entonces llevamos adelante en el día a día. ¿Verdad? La verdadera conversión es eso que nosotros hacemos en lo cotidiano, nuestra actitud ante la situación de la vida y luego nuestra práctica, es decir, cómo nosotros estamos viviendo. Y ahí sí, cada uno tiene que ser entonces responsable de hacer su examen de conciencia y decir, Señor, yo me manejo de esta manera en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, yo me manejo de esta manera con mis hijos, yo de esta manera entonces, Señor, llego, ¿verdad?, a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos son cosas bien prácticas, pero ¿de dónde sale? Desde una idea profunda de lo que es el mensaje que el Evangelio nos está transmitiendo. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar y desde ahí nosotros estamos procurando entender cuál es entonces el mensaje principal y qué es lo que el Evangelio de San Mateo nos quiere transmitir, que nos tiene que llevar a un compromiso real en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Mirando lo que fuimos reflexionando sobre este fin del mundo, sobre el juicio final, nosotros vamos un poco ya redondeando y llegando al final de este capítulo 25, diciendo que la iglesia de Jesús, que somos nosotros, porque al final de cuentas esta iglesia, se ha situado así entre aquellos que están dispuestos a darse aún
sin saber por qué lo hacen. Porque nosotros hablamos, ¿verdad?, anteriormente de que todas las palabras del Evangelio desbordan el marco de la iglesia y se convierten en un dato humano. ¿Qué quiere decir que se convierten en un dato humano? Quiere decir que la verdad del Evangelio no es simplemente para nosotros dentro de una iglesia, sino que el dato, la vida, lo que Jesús nos revela, nos transmite, entonces sirve para todos los hombres, para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Esta profesora dice que debería ser prioritario ayudar a los niños a desarrollar la pasión por la literatura y los clásicos. Dice que como maestra se dio cuenta de que muchas veces se les habla de las grandes obras de un modo completamente equivocado. La literatura clásica tiene un papel muy importante, es parte de nuestra cultura occidental. Nuestra literatura es muy importante, de ella obtenemos nuestras ideas, nuestras narrativas imaginarias, las formas de construir ideas a lo largo del tiempo. Por eso tenemos un gran canon de libros, es una especie de colección de pensadores a lo largo del tiempo. Su libro, Antes de Austen está Esopo, es el resultado de 10 años de investigación. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en una guía integral para padres y educadores para promover una mejor lectura de literatura clásica entre niños y adolescentes. Se apoya en mi investigación. No es solo mi punto de vista sobre qué libros son grandes obras. Usé criterios objetivos. Tuve que hacer juicios, pero fui objetiva. El término grandes libros tiene que ver con su papel en el desarrollo de la historia de la literatura y en cómo los niños los han adoptado a lo largo de los siglos. Ha dividido la obra en 2 partes. La primera es una lista de títulos en orden cronológico, desde la antigüedad hasta fines del siglo XX. Los puntúa con nivel de lectura e interés y analiza los temas y características de cada obra. En la segunda parte, habla de lo que llama 3 aventuras o 3 formas de experimentar la literatura. Es una guía sobre cómo estudiar los grandes libros con pequeños lectores y avisa a los padres si hay algún contenido que deben explicar a sus hijos. Muchos de estos libros tal vez no sean lo que quisieran que sus hijos leyeran, porque no están en línea con la fe. Entonces, para esos libros uso una etiqueta que dice aviso a los padres. La idea es dar a niños y adolescentes la oportunidad de construirse una base sólida con clásicos de literatura, una base que luego puedan aplicar a obras contemporáneas. Un viaje que comienza con las fábulas de Esopo y llega hasta Jane Austen y más allá. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo este camino tan importante, ¿verdad? De un encuentro personal con el Cristo que nos llama, que nos quiere, que nos entusiasma y que nos explica, sobre todo en este momento, vamos a centrarnos en la muerte y resurrección de Jesús. Con el capítulo 25 nosotros concluíamos toda la propuesta, decíamos, y donde nosotros nos encontrábamos ya frente a frente, el penel, ¿verdad? Que quiere decir entonces delante del Señor, postrados, lanzados, tirados, boca, entonces, rostro en tierra, arrodillados. Ñandego ya es de otra manera, lleva eso es lo que dice en hebreo, ¿verdad? Rostro en tierra, ¿verdad? Bueno, pues ñandenda ya iguasuipa, ñande ebella ñañesú, ñañepomoí, ñatupanoi, eso nosotros decimos. Esas son nuestras expresiones del hebreo que vendría a ser entonces lo que encontramos aquí, ¿verdad? Con otras expresiones, pero que la actitud del hombre es lo que vale aquí. Es la actitud del hombre. ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud soberbia, es una actitud shelai guapa, gente oí, mapio la Ñande Yara, ¿verdad? Llegó Nañandui, llegó, no sé, cada uno tiene sus cada uno, ¿verdad? Yo he escuchado un poco de todo, ¿verdad? Y se escucha de todo. Ciertamente que uno se encuentra ante la libertad, pero ante Dios. Pero eso ya es el cómo nosotros estamos utilizando nuestra libertad. Pero antes de eso, acordate que antes de utilizar tu libertad está tu inteligencia. Y la inteligencia significa descubrir lo que está bien y lo que está mal. Vos no me podés decir yo soy libre y hago lo que quiero. Primero tenés que decir yo soy inteligente y pienso en todo caso lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando vos me digas eso y cuando hagas tu discernimiento y decidas por el mal, bueno, eso sí, vos ya sos responsable y ahí entra tu libertad. Pero primero tenés que usar tu inteligencia. Y pulane acá y dice, bueno, Aupea dice, calcular mañana, Aupea entonces, ella por la decisión. Y ahí viene tu decisión. Justamente la libertad es para tomar tu decisión. Y ahí sí, ahí te respeto porque sos vos el que elegí, o el bien o el mal. Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Yo, dice el Señor, te propongo que elijas el bien. Si eliges el bien, evidentemente que tendrás vida, te vas a desarrollar, vas a vivir, porque para eso te he creado. ¿Se acuerdan esa frase tan linda, verdad? A mí por lo menos me encanta, de San Agustín. Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Entonces, y pones la yicua a mi añas en tu mía lleva. Porque quiere decir que la tendencia y la fuerza del hombre es siempre ir hacia Dios. Lo importante es descubrir entonces ese camino que nos lleva hacia Dios. Porque recuerden que en ese caminar vamos a encontrar las tentaciones y las dificultades. Es como que yo me encuentro, no sé, con una persona que tenga una debilidad por A o por B motivo, ¿verdad? Es débil. Y yo justamente vengo y le ofrezco su debilidad. Ahí le estoy. Es como decimos nosotros, que al perro ahí delante le ponga así un pedazo de carne, acá te tengo pota ese, o al ratón le ponga un poco de queso ahí, o si esa es su debilidad, algo pea la use allá. Bueno, y entonces atención, porque nosotros también dentro de nuestras debilidades
dentro de nuestros pecados, algunas veces nosotros nos exponemos justamente hacia aquello contra lo cual tenemos que estar luchando, ¿entienden? Entonces, por eso que el Evangelio es tan profundo y el Evangelio nos está llamando, ¿verdad?, a tomar conciencia. Primero, ser inteligentes, usar la inteligencia. Ese está luego en la base de todo. Y purune acá eso, ¿verdad? Tu conciencia ya te lo dice. No hace falta que alguien venga y te diga, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu garro, ni tu pet, ni nadie te tiene que venir a decir lo que está bien y lo que está mal. Porque en de yarei kuama, en tu conciencia vos sabés que robar está mal, que robar es robar, ¿entendiste? Que vos estás perjudicando ¿a quién? Y a la sociedad, a la comunidad, a la iglesia como tal, al atehuazú, ¿verdad? Al cajal. Y al final de cuentas, entonces, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, ¿verdad? Lastimosamente, esa es la realidad. Y nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros no somos conscientes de eso. Es como un enfermo diabético, ¿verdad? Que dice, no, total. Audan de ula azúcar, ula dulce de leche, upeamos. Él sabe en su conciencia, sabe que eso está mal, ¿verdad? Por lo mismo yo puedo. Y entonces, todo eso hace que después esa misma persona, ciertamente como consecuencia, se enferme más y más, ¿verdad? Y entonces así también, cuando nosotros estamos haciendo el mal dentro de una sociedad, lo que estamos haciendo es matando, ¿verdad?, a la misma sociedad. El mal, sabiendo bien que eso no tenemos que hacer, estamos igual nosotros haciendo. Entonces, estilo diabetes lleva, entonces, estamos destruyendo nuestra propia comunidad, nuestra propia familia. Estas analogías simplemente son comparativas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender lo que significa tomar una decisión y hacer un camino ante Dios. Bueno, vamos un poquitito más, queridos amigos, sobre este capítulo tan interesante que ahora queremos comenzar. Estamos en el capítulo 26, versículo 2 comenzamos, y vamos hasta el final ya, que va a ser el capítulo 28-20. Pasamos entonces así, y esta es la tercera sección. Recordemos que esta es la tercera sección del Evangelio de San Mateo. Y con esto entonces nosotros vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, el Evangelio, la propuesta, lo que nos dice en su organización estructural el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida para más estudio sobre este Evangelio. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés,
ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo, esta teología tan hermosa que se nos presenta en este libro y que nos trae sobre todo, ¿verdad?, a colación todo lo que nosotros estamos estudiando, estamos mirando, estamos conociendo y queremos profundizar. Ciertamente que estamos mirando desde una macroestructura, decimos nosotros, es decir, los elementos esenciales con una teología, es decir, la teología, la theos, logos, un tratado, una presentación general de lo que el autor sagrado nos está transmitiendo. Pero el autor sagrado lo que está transmitiendo es el sentir y es la vida de esa comunidad, es decir, la vida de esa iglesia. Y más aún, aquí cuando nosotros estamos hablando en el capítulo 26.2 hasta el 28.20, en realidad lo que estamos hablando es justamente de la comunidad. Porque upeas recuerda hombre uñan de hina, va ella va recuerda hoy cojina, va hoy coge secuera llevas entonces hombre como ellos son rechazados, de yo jajuya llevas entonces ñemos ahí. Y ante esta situación ellos también están cargando las tintas, por eso decíamos así. Lo que nosotros encontramos en la interpretación, le llamamos de esta manera, Jesús está interpretando verdaderamente el sufrimiento de la comunidad. Ellos como cristianos, seguidores de Jesucristo, entonces están transmitiendo o están proyectando verdaderamente en esta interpretación de Jesús el sufrimiento, la persecución, la muerte y después también la propuesta de resurrección de la misma comunidad. Entonces, cuando hablamos aquí de la preparación de la muerte, Pascua y soledad, nosotros nos encontramos con esta primera partecita, del 26.1 al 16. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decía, no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Cuando Jesús se encontraba entonces en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre su cabeza. Mientras Jesús estaba comiendo, al ver esto, sus discípulos indignados dijeron, ¿para qué este derroche? Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Qué lindo entonces esta primera partecita, pero llega hasta el 16, estamos hasta el 13. El 14, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Entonces es aquí donde termina esta primera partecita, ¿verdad? De una presentación del 1 al 16. Jesús entonces anuncia simplemente, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a la crucifixión. Eso es lo que él entonces dice aquí en el versículo 2, ¿verdad? Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Primer elemento entonces, así comienza la presentación. Luego se empalma con las predicaciones anteriores.
las predicaciones que nosotros encontramos en el 16-21, 17, 22 al 23, 20, 17 al 19. Entonces empalma con las predicaciones que encontramos aquí en estos capítulos. Vamos a mirar un poco, por ejemplo, el 20. Miremos un poco el 20, 17, 19. El 20, 17, 19. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12. Y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo encargarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos, esto es lo que nosotros entonces vemos aquí en el capítulo 20 del 17 en adelante. Y es lo que volvemos a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces ya como un anuncio de esta pasión de Jesús. Entonces le dice que ya se está acercando estos 2 días de la Pascua, pero sobre todo que el Hijo del Hombre será entregado. Vuelve a retomar algo que ya se había dicho varias veces. Y todo esto se centra entonces en una historia muy concreta. No podemos perdernos, siendo el fundamento de una forma de existencia nueva. El destino de Jesús se centra en esa Pascua, que se considera en estos 2 días, en esta Pascua, que es el fondo de verdad del judaísmo. La Pascua es el fondo, el caracú, lo central verdaderamente del judaísmo. Y se convierte en una entrega y una muerte. Rechazado por los hombres, Jesús mismo es quien dispone de su muerte. Rechazado entonces por los hombres, por su comunidad. Es Jesús ahora entonces quien dispone, se prepara, se predispone, ¿verdad? A su muerte. También los otros, es decir, todos los que lo atacarán o están con él, digamos, están con él, mejor decirlo de esta manera, preparan la muerte de Jesús. Preparan la muerte de Jesús. ¿Quiénes? La autoridad, la mujer que le unge, el discípulo que le entrega, esto sabemos muy bien, ¿verdad? Que es Judas Iscariote. Ahora, el pueblo de Israel está representado por los sacerdotes y los ancianos. Atención, los sacerdotes y los ancianos están representando nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo desde el libro del Éxodo, capítulo 12, del 37 al 42. Nos dice la palabra de Dios, leitmotiv, idea central: el Señor los liberó de Egipto. Qué lindo ya esta idea central, que el Señor nos libera. Ñandeñañe ema gurihaya ema guriaye bamba ella papeñan de yara ñandere noi apeñan de yara ñandero güero guatá peta peponare pero ñandeñas enduana pendañas enduinos y nandiga tumo ayoía yepa ñandeye ya paupea andiga tumo ayoiña se. Jamás uno puede salir solo si no entiende, si no reflexiona y si no se acerca al Señor. Incluso hay muchos, ¿verdad?, que quieren salir de ciertas situaciones, de vicios o de dificultades en la vida, pero no se aferran al Señor. No podemos tener entonces una situación simplemente ahí como atados, pero por un hilito. ¿Por qué? Porque eso se nos suelta. Tenemos que aferrarnos verdaderamente del manto del Señor. Y es la única manera que nosotros podamos salir de toda la corrupción, de todo lo que significa el pecado. En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y les seguía una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo tortas de pan ácimo, ya que no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no podían detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. Entonces, queridos hermanos, si el Señor nos libera, ciertamente que nos da todas las posibilidades. Pero recordemos que dentro de estas posibilidades también siempre se nos va a exigir a nosotros nuestra parte. Aupea abella va Israel entiende esta hermosa oportunidad que Dios le está dando. Peseque, pehuataque, peyapoque la penderape, peyapoque la peyapoana. Yo les doy todo. Va a depender entonces de ustedes que lo utilicen bien. Aupeago e iñan de yara e iñan de coangain. Dios que nos da todo, Dios que nos da posibilidades. La cuestión y la pregunta es cómo nosotros estamos utilizando de la gracia que el Señor nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo
pero tú puedes sanarme. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida. Sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador. Yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Hemos dejado, ¿verdad?, de nuestra reflexión que es tan interesante y tan importante esto que estábamos diciendo, la traición de Judas. Ese Judas que traiciona. No tomemos en una forma literal Judas, era Judas Yapoa, mala Judas. No, Judas donde tenemos, Judas Sheo o lo que sea. O ese que está entonces contra la comunidad. ¿Qué hago la Judas? ¿Entendiste? Alguien que está dentro, porque decíamos que así como Jesús
interpreta a la comunidad que está siendo perseguida, o esa mujer que está interpretando nada más y nada menos que a un grupo que le está deseando la muerte, en síntesis, a la comunidad cristiana, al cristianismo, porque le rechaza, ¿verdad? Rechaza la presencia del Cristo, rechaza el mensaje de Cristo. Y entonces es como nosotros en nuestra cultura. Y adelante ya alguno ella, o ya puedo subir el trabajo, ya puedo subir el trabajo. A mí me dice, payeo, no sé qué cosa, pero ya puedo subir el trabajo. A peango y nada, a ver las yende. A ver la ya puedo subir el trabajo y no es la alabastro, etcétera, etcétera, como deseándole la muerte. Porque esto es para mi sepultura. Dice ahí Jesús incluso, ¿verdad? Esto me lo trae para mi sepultura. Bueno, ahora viene este segundo personaje. Estamos hablando del segundo personaje, que es Judas. Y entonces, ¿Judas quién es? Y Judas, o sos vos, o soy yo, o somos nosotros, ¿verdad? Que estaban, dice, dentro de esta iglesia, dentro de este seno de la iglesia, dentro de este cajal. Oye, o ya vivaré, o sea, sale, ¿por qué? Y porque no gustáis el mensaje de Cristo. No le gusta el evangelio de Cristo. Por eso es que yo suelo decir, ¿verdad? Que las divisiones, sobre todo lo que es secta, todo lo que es sectario, apenas tu ponague, porque esto es lo que menos, ciertamente, que vas a ir a escuchar una secta o otra los protestantes, lo menos que te van a decir. Porque nadie puede hablar contra su negocio, ¿verdad? Nadie te va a hablar contra su negocio. Y entonces, en vez de predicar verdaderamente lo que es el evangelio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos haciendo esto, estamos haciendo división, estamos separando porque no aceptamos la presencia de Cristo en realidad. Y no estamos mirando el mensaje verdadero y profundo de Cristo. Ciertamente que lo miramos de una manera superficial, ¿verdad? Y entonces fíjate nomás, siempre, los que se reúnen y los que después van contra el mensaje de Cristo y forman estas sectas y estas protestas, por decirlo así, ¿verdad? Normalmente son gente que van en contra de este mensaje. O porque hay problema de su matrimonio, o separación, o quinta nupcia, o cuarta nupcia, o no sé qué cosa. Y no encontré en la iglesia, no encontré en la comunidad. La gente que yo voy en la comunidad o en la iglesia, de la ley me pone ahí. Y entonces, ¿qué haces? Entonces, eso es una forma, ¿verdad? Y en tu conciencia vos sabés que está muy mal, porque no es la verdad. Hay que ir detrás de la verdad les hará libres. Entonces es mejor aceptar la verdad y hacer un camino, ¿verdad?, que te lleve a la verdad. Y entonces no le culpes a los demás. El psicólogo te va a explicar enseguida, ¿verdad? ¿Qué te va a explicar el psicólogo? Algo me pone ahí, ¿verdad? Algo nos pasa interiormente. Nos falta entrar, buscar, encontrar la verdad de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo. Es la respuesta sosegada y fría a la presencia del Cristo y su mensaje. Sosegada y fría. Upea dice que poco a poco está minando. Y aquí entonces con la segunda partecita, ¿verdad?, de esta presencia, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Esto hasta es medio irónico. ¿Cuánto me darán si se los entrego? Entonces, un memorial casi lo que está sucediendo hoy también en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando pululan, ¿verdad?, sectas por todas partes, etcétera, etcétera, que supuestamente te dan o te liberan, o ellos que inventan y que dicen, ¿verdad?, que encontraron por fin a Cristo después de 2000 años, a inventar, Entonces, atención, porque es una comunidad que ciertamente que desde el inicio, ¿verdad?, y por eso les dije también, si ustedes miran los otros escritos también van a encontrar estas problemáticas, ya existían en aquel tiempo. Entonces no es que por eso uno, no sé, se va a cortar las venas y va a decir, bueno,
Pero eso sí, es preocupante, ¿verdad? Porque preocupa cuando uno no entiende y cuando uno no sabe verdaderamente lo que el Evangelio aquí te está diciendo. El Evangelio de Jesucristo verdaderamente te está presentando aquí, por lo menos, según Cazá, ¿verdad? Mateo, un Evangelio que es muy exigente, ¿verdad? Y por eso después se lanzan cruelmente, ¿verdad?, contra Jesús. Y por eso estábamos hablando de una presentación aquí durísima contra Jesús. Todo lo que significa la pasión, muerte y resurrección, esta tercera sección se presenta contra Jesús de una manera muy despiadada, porque queremos hacer desaparecer, en síntesis, ¿verdad?, la presencia de Cristo y de su mensaje. La iglesia entonces recoge todo esto, ¿verdad? Entonces en su vida, y eso es lo que ahora lo están proyectando y lo está escribiendo en el Evangelio. Se va juntando, se va entendiendo, se va reflexionando y luego se va escribiendo el Evangelio. Ahora, a la luz de la muerte ya dispuesta, la luz de la muerte ya dispuesta, hemos dispuesto, remanoa, hay que hacer desaparecer. El cristianismo no puede continuar. Esta es entonces una fuerza que está entrando y eso no nos conviene. Y eso entonces, ¿de dónde se está mirando? Y eso es lo que está sufriendo la comunidad cristiana, desde el judaísmo que lo rechaza directamente. Entonces, esta muerte ya dispuesta, ante ella se sitúa el rito de la cena. Aquí viene entonces el rito de la cena. Y entonces, aquí los preparativos para la comida pascual. Lo encontramos esto enseguida, del 17 hasta el 30. Hasta ahí entonces nosotros encontramos todo este rito de la cena. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la comida pascual? Jesús respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos lo hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Entonces, esto es lo que vendrá ahora a continuación, que nosotros enunciamos simplemente y que ahora vamos a ir desarrollando en el próximo encuentro de nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, como siempre. Queridos amigos, que la bendición del Señor les bendiga siempre, que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y sobre todo que nos haga entender siempre que lo central y lo elemental es verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje de Jesucristo que nos hace aceptar su propuesta. Una propuesta no fácil, dura, exigente, pero eso es vivir verdaderamente el cristianismo. Entonces volvemos la próxima, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.